Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com. Un contenido de saber que ha sido designado como saber a enseñar sufre, a partir de entonces, un conjunto de transformaciones adaptativas que van a hacerlo apto para ocupar un lugar entre los objetos de enseñanza. El trabajo que transforma de un objeto de saber a enseñar en un objeto de enseñanza es denominado la transposición didáctica. Yves Chevallard, la transposición didáctica. Este amigo Chevallard y su obra La transposición didáctica es muy conocido en el ambiente de formación docente, porque la transposición didáctica como obra fue un mojón bastante importante en el siglo XX, en los fines del siglo XX, respecto a cuestiones didácticas, y que el concepto de transposición didáctica tiene que ver justamente con cómo se modifica un contenido para poder ser trabajado en el aula. Y allí aparece esta cuestión de hay un conocimiento producto de la academia que Chevallard designa como el saber sabio. Ahora, eso debe ser transformado para ser apto, para ser adaptable a enseñarles a quien de repente no saben nada de eso. Entonces, el saber sabio, que es ese contenido que teníamos en primera instancia, se modifica y pasa a ser un saber a ser enseñado. Como un ejercicio de traducción. Hay sería. como un ejercicio de traducción que implica una especie de devaluación en la complejidad de lo que vas a transmitir. Algo así como hacer un intento de traducción que mantenga la esencia del saber sabio, pero a su vez posibilite el convertirlo en un saber a ser enseñado. Sobre esto trataría la transposición didáctica, es decir, aquello que hace el docente cuando toma una teoría de física o una teoría de química, por mencionar algunas. Chevallard en realidad esto lo crea en el ámbito específico de las matemáticas, ¿no? Pero luego sale de allí y es tomado por otras disciplinas. Pero bueno, una teoría química hay que hacerla adaptable a aquellos que no son especialistas en química, que recién están dando sus primeros pasos, y de algún modo eso implica una traducción. Ahora bien, como te digo una cosa, te digo la otra para acudir a otra canción de Sabina. Y esto ¿no implicaría que estamos enseñando algo distinto? ¿Una otra cosa? Una otra cosa. Esa simplificación que implica la traducción, no será que en rigor esa modificación del lenguaje ya implica una modificación de la teoría y que no estamos enseñando aquello que queríamos enseñar. Me llevas al libro de, ahora que dijiste que hoy hablaste de Eco, al libro sobre traducción de Decir casi lo mismo, de Humberto Eco, que habla, bueno, en otro orden de cosas, sobre la traducción y el ejercicio, inclusive de su propio ejercicio de traducción con sus traductoras, ¿no? de sus obras, y cómo trabajaba en forma conjunta para decir algo en otro idioma que se pareciera bastante, bueno, ahí hay otras complejidades, pero que se pareciera bastante a su obra y su obra original de algún modo. Y entonces se llama así el libro, Decir casi lo mismo, porque ese casi reflejaría esto, bueno, tratar de asimilárselo, no de una forma muy cercana, pero al mismo tiempo sabiendo que no es lo mismo. Y de allí el famoso dicho o acusación, traduttore traditore. Claro, ¿no? sí, el claro. traductor es un traidor, porque en realidad te está pasando como un igual algo que no lo es. Hay algo que menciona nuestro gran amigo Rancière,
gran amigo porque sabemos amigo que... tuyo de Facebook. También, en todas las redes lo tengo, que ha influido bastante, incluso en el nombre de este programa. Sí. Lo dejaste meterse en todo. En casi. todo. Hay algo que dice Rancière, que es que esto que nosotros aplicamos, le estamos mencionándolo respecto a la transposición didáctica, pero que vos lo traías respecto a las traducciones de lo que puede ser una obra, en realidad funciona en todos los aspectos de la comunicación humana, que no sería otra cosa más que traducción y contratraducción. Es decir, estas palabras que yo ahora estoy eligiendo para comunicarme contigo, Patti, en realidad son mi intento de materializar mi pensamiento. Es decir, yo siento o pienso algo y te lo quiero comunicar. Luego, elijo determinadas palabras que ilustrarían, que graficarían ese pensamiento. Y ahí hay una primera traducción. Más de una vez nos ha pasado aquello de, ay, lo sé, pero no sé cómo explicarme, no sé cómo decirte lo que me pasa. Pero además después está todo el proceso inverso. ¿Qué quiero decir inverso? Luego está como vos, que me estás escuchando, haces tu propia traducción de estas palabras que yo elegí, y por lo tanto haces una contratraducción interna para luego desmaterializarlas en tu propio pensamiento. Y de algún modo, para Rancière nunca puede haber una equivalencia exacta, y por tanto el pensamiento no se dice en verdad, sino que se expresa en veracidad. No podemos hablar de verdades. Es decir, yo digo la verdad es mentira para Rancière. Entonces, aplicando esto a la transposición didáctica, de alguna manera tenemos como un gran lío. Si lo llevamos a la filosofía, te diría que tenemos un problema mayor, con una densidad mayor. ¿Por qué? Porque en todo caso la filosofía es un tipo de conocimiento que no tiene un contenido tan definido como pueden serlo las teorías de la química o de la física. Es decir, ¿cuáles son los contenidos acabados que queremos transmitir de la filosofía? Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Tomar a Descartes, que es el contenido acabado, y traducirlo de una manera tal para que Juancito, que llega a cuarto de liceo, pueda entender a Descartes. ¿Será eso lo que hace a la comunicación filosófica, o el contenido que queremos transmitir? ¿Sabes que hay gente que desconfía de esto? Lo bien que hace. Una de las que desconfía de esto fue, o sigue siendo, una profesora de filosofía que se llama Mabel Quintela. ¿Vamos a escucharla? Vamos. Tradicionalmente la enseñanza de la filosofía se ha centrado en la enseñanza de las soluciones a los problemas y en la información que se requiere para evaluar la precisión de esas soluciones. Se enseñan fundamentalmente las respuestas a las preguntas que suscita la actividad de los filósofos. En cambio, se trata de lograr una aproximación a los problemas mismos que los filósofos se han planteado, a la información de que disponían para plantear las preguntas y proponer las soluciones, sobre todo a la vinculación de los problemas de los filósofos con las interrogantes que todos los hombres se plantean. Mabel Quintela, enfoque de la enseñanza filosófica centrada en problemas. Habría otra forma, dice Mabel Quintela, que no implicaría esto que decíamos hoy de un sistema cerrado de problemas y las soluciones a esos problemas, o preguntas y las respuestas a esas preguntas, ¿no? Es decir, no llevar adelante la transposición didáctica a la cual nos invita Yevalad respecto a el problema que tenía Descartes era este y la solución que tenía Descartes era esta. ¿Entendieron? Y ahí terminó la clase. O sea que yo con el tiempo... Timbre. Sí, timbre. Suena el tiempo que tenés que hacerlo exactamente. Y por supuesto que ninguno te diga que no.
¿no? Uno diga que no entendió porque te Creo complica. que no va a pasar. No va a creo. pasar. Porque si suena el timbre, no va a pasar. Exacto. No, Cuando suena el timbre nunca estuve pasa mal eso. porque es un gran prejuicio que estamos utilizando en este programa y no El corresponde. prejuicio es preguntar si entendieron. Sí. El prejuicio es Empezó preguntar antes. si entendieron, porque en realidad eso ya supone que vos tenés algo que ellos no tienen. Sí, bueno, claro. Hay una capacidad de tu lado que del otro lado no está, y que sin tu ayuda, sin el bastón y sin que vos llenes los agujeros que ellos son incapaces de llenar, no pasaría jamás. Entonces la invitación es otra. Claro, y hay un ellos, no hay un nosotros, no hay un... Claro, Sí, hay una diferencia, una distancia que te diría por lo general en esos casos es insalvable. Insalvable en este sentido. Te corté, vos querés como achicar la diferencia, ¿no? Y les enseñás y les explicás. Y capaz que la diferencia la achicás un poquito. Pero la distancia es siempre insalvable porque vos siempre vas a ser el que explica y ellos los incapaces que necesitan de tu explicación. En el rol. No, pensaba también que, bueno, uno puede saber mucho de una cosa y convertirse en un erudito de un tema o manejar infinita, no sé si no es infinita, es una exageración. Hoy no estamos precisos con las palabras y tratamos de, cuando las usamos, decir que bueno, que es de alguna forma metafórica, pero o manejar muchísima información y se convierte, ¿no? Eso, en un erudito en un tema, pero a veces dialoga con un erudito en otro tema y en otra disciplina, y ahí también existe, ¿no? Estamos hablando como en unos niveles, pero ahí, en ese nivel de profundidad, una persona que desarrolla mucho conocimiento por algo, es muy interesante. Por eso los ejercicios de la interdisciplina, cuando se juntan a trabajar, por ejemplo, o a pensar o a investigar personas que han estudiado temas específicos desde sus disciplinas, también suceden que hay unas chispas tremendas, porque bueno, también se necesita un ejercicio de cierta traducción, o por lo menos de cierta intención de comunicar y de chequear luego, hacer el chequeo, ¿no? De si lo que de qué entendiste vos respecto de lo que yo acabo de explicar y cómo podemos dialogar, porque bueno, así sucede, ¿no? La forma de la conversación, ¿no? Cómo se puede conversar desde ahí. Es que de algún modo la interdisciplina debería forzarte a algo que es sumamente difícil, que es al pensamiento conjunto. Es decir, más allá de la traducción, incluso, que ya es algo complicado, sino que es al poder pensar juntos y dejar de lado la forma de pensar que, como soy un erudito, en el sentido que mencionaste vos, he desarrollado a partir de mi disciplina, que es una forma de pensar, claro, X, ¿no? Entonces es esa, la interdisciplina es la invitación a pensar en conjunto, y obviamente va de la mano del respeto por esa forma de pensar del otro, porque pensar en conjunto implica de los dos lados del asunto hacer como una especie de reacondicionamiento, acondicionamiento y reacondicionamiento, te diría. Y esta es la invitación, te diría, de algún modo, no hablando de disciplinas distintas, pero es una invitación similar la que hace Mabel Quintela cuando habla de focalizar la comunicación de la filosofía a través de los problemas, y no necesariamente de los problemas y sus soluciones. Es decir, en lugar de ofrecer el paquete, bueno, a ver, pensemos juntos sobre tal problema. Puede ser el que pensó Descartes o puede ser cualquier otro, ¿sí? Puede ser, es más, diríamos que si es un problema que puede involucrarnos a todos, y probablemente no sea literalmente el que tomó Descartes, aunque sí podemos pensar en problemas cartesianos que hagan a nuestra cotidianidad hoy, y ahí empezar a pensar soluciones juntos sobre eso. Y esto tiene que ver con ese hacer filosofía y comunicarla. Es muy difícil comunicar la filosofía si no la haces. De algún modo, en todo caso, estarás haciendo más que nada un informativo de noticias filosóficas. Pero no segmento para los Lerutier también, ¿no? No se asemejaría tanto a la comunicación de la filosofía en sí, ¿no? Y ese pensamiento conjunto es lo que desafía, ¿no? Y cuando digo desafía, quiero decir que vos ahí abriste una cajita de sorpresa y tenés que bancar lo que venga, porque del otro lado
pueden surgir cosas que vos no esperabas. Y a veces ese es un lugar incómodo para aquel que se siente erudito en la cuestión. Yo creo que hay distintas formas de comunicar la filosofía. Ahora, en los formatos esos de televisión que vimos, podemos notar que hay algunos formatos que invitan a pensar más que otros, ¿no? Digamos, hay ciertos formatos que ya nos dan didácticamente las soluciones, las respuestas a nuestras preguntas, como podía ser el programa de José Pablo Feynman, Filosofía aquí y ahora, que es un programa precioso y didáctico, sí. Filosofía, cuando uno quiere conocer autores de la filosofía, claro. Cuando uno quiere conocer el pensamiento de los otros. Claro. Ahora, el programa Prohibido Pensar de Sandino Núñez justamente era una invitación a pensar, y eso lo hacía sumamente complejo, porque cuando es la invitación a pensar conjunta, que claro, a través de la televisión, al no haber un diálogo en sentido estricto, es diferente, completamente diferente, pero cuando hay una invitación a pensar conjuntamente, ya no necesariamente tiene que haber un descenso en la complejidad, en aquello de la traducción, sí. Porque en realidad estamos pensando algo nuevo, y puede llegar a ser tan complejo como nosotros lo propongamos. Y bueno, tal vez la comunicación de la filosofía tenga que ver con eso, entre otras cosas. O sea, se nos fue volando este programa. Y quedó gente afuera, ¿no? Quedó gente afuera. No vino, es más, yo no dejamos entrar gente. Le voy a pedir a Florencia, como dura muy poquito, te mentí hoy, Flor, te mentí, pero como dura 50 segundos, que ponga la cancioncita de los Monty Python, que es Philosopher's Song. Manuel Kant was a real pissant who was very rarely stable. Heidegger was a boozy beggar who could think you under the table. David Hume could out-consume Wilhelm Friedrich Hegel. And Wittgenstein was a beery swine who's just as sloshed as Schlegel. There's nothing Nietzsche couldn't teach about the raising of the Riz. Socrates himself was permanently pissed. John Stuart Mill on his own free will. Falta traducción acá. Los Monty, claro, literal. Pero los Monty Python en estos 50 segundos te nombran a Kant, a Heidegger, a Hume, a Hegel, a Wittgenstein, Schlegel, Nietzsche, Sócrates, Stuart Mill, Platón, Aristóteles, Hobbes y Descartes. Haberlo sabido. En esa cancioncita que tiene que ver también con otra forma de comunicar la filosofía, y no dio el tiempo, pero vamos a pasar avisos parroquiales en este sentido. Los Monty Python también comunicaban filosofía de este modo, o no sé si viste algún día el partido de fútbol entre Grecia y Alemania, las dos selecciones de filosofía. Buscala en YouTube porque es muy muy genial. Pero también los Lelutier, que los nombraste vos, comunican filosofía. Sí, Alejandro Dolina, sin ser filósofo, comunica filosofía. O sea, no es patrimonio de tener un título en la pared. No será filosofía en el sentido profesional del asunto, porque probablemente quienes tengan el título de filosofía en la pared lo hagan en un sentido profesional, y eso es más otra cosa. Pero comunicar la filosofía para el filósofo ignorante tiene que ver con la invitación a pensar y no con la transmisión de un pensamiento acabado. Se va este programa, Marce, se va, ¿sabes con qué? No sé con qué. Te miento y te digo que no sé con qué. Sí, mentime. Con la parte de la ficción esta que nos gusta tanto. Nos vamos escuchando La Trampa, que nos plantea pensar y separar. Como ya lo dijo Dolina, pensar es discriminar. Exactamente. Y aquí entonces lo condensa La Trampa, pensar y separar. Nos vamos a encontrar el próximo martes a las 21 horas en el mismo lugar. Con alguna invitación a pensar como lo hace La Trampa. Nos vemos el martes. O nos escuchamos. Nos escuchamos.
En el filósofo ignorante de hoy estuvieron Walter Cohen, Che Ballard, Joaquín Sabina y viceversa, Monty Python, Mabel Quintela y La Trampa. Ya sabemos que todos queremos trabajar. Ya sabemos que algo grande nos quiere matar. Con la idea de que solo hay que vivir en paz. Ya sabemos la alegría puede ser un sueño amargo. Libertad y ecología con el hambre a nuestro lado. Ya sabemos que el control no es solo militar. Ya sabemos que el poder no pasa por gritar. En el filósofo ignorante están Martín, Patricia, Marcelo. Nos prestan su voz Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia, Cecilia. Musicaliza La Teja Pral.